yo vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Reservas ni condiciones te serviré. Heme aquí, Señor, envíame, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Sí, Señor, en tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin
condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré. Te obedeceré, sí, Señor. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, sí Señor, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré. Sí, te obedeceré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Cantador, Señor, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Señor. Oh Señor. Buenos días, hoy es domingo y son las 11 de la mañana y gracias que podemos entrar a sus hogares por este medio. Doy gracias a Dios por sus vidas. El tema que hoy vamos a tratar es el valor de un alma. Y esto nos vamos a apoyar para empezar en un versículo bonito con Juan 3:16, que para todos nosotros es conocido, y lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Así es que vamos a leer la palabra, oramos y empezamos con nuestra hermosa reflexión. Dice así en Juan 3:16, versión Dios habla hoy, lo vamos a ver en su pantalla, y dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida y vida eterna. Vamos a orar. Ponemos en tus manos esta preciosa palabra, Señor, en la cual vamos a exponer en este día. Pero sobre todo, Señor, que podamos valorar lo que tú has hecho por nosotros. Ese valor incalculable que no hay manera de poder pagarlo, Señor. Gracias por ese gran amor que tú mostraste hacia nosotros, tu creación, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Este versículo para todos es muy conocido, que dice: pues Dios amó tanto al mundo. Yo quiero ver que Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera,
sino que tenga vida y vida eterna. El plan de Dios para la humanidad entera es que seamos salvos, sin importar la raza, la edad, la clase social, incluso sin importar las creencias aún equivocadas que tenemos muchos. Por eso es lo importante que nosotros sepamos que es un plan de Dios, que nadie se pierda. Y esto se va a lograr cuando cada persona venga al conocimiento de la verdad. Por eso es que es una lucha constante de los que creemos en Dios poder pasar este mensaje tan hermoso de Dios. Que todas las personas deben oír el mensaje, que todas puedan oír el mensaje, que todas deban entender el mensaje. No nada más oírlo, sino entenderlo. Y el tercer punto debe ser creer en el Evangelio, que es la verdad. 3 cosas importantes: oírlo, entenderlo y creerlo. Así es que es importante, pues, que la salvación de las almas es el deseo ardiente del corazón, razón por la cual a su Hijo dio y morir en la cruz del Calvario. Qué importante es esto. Imagínate mandar a su Hijo para morir en la cruz. Por eso dice la palabra de Dios, de tal manera significa que esta es la forma en la que Dios nos amó al mundo. Pero ¿de qué forma fue que nos amó? Entregando la vida de lo más valioso que Él tenía, entregar a su propio Hijo. Qué bendición cuando nosotros llegamos a comprender esa forma que Él nos ama para poder nosotros valorarla. De otra manera no lo vamos a valorar. Y es que a veces no entendemos las cosas porque somos lentos. Y no lo estoy culpando, sino somos lentos por naturaleza. Porque nuestra naturaleza natural siempre nos va a anteponer a las cosas espirituales. Y no entendemos que la razón del universo es la vida. Él creó todo, estaba desordenado, pero Él creó un universo, es la vida. Y la razón del ser del sol es la tierra. Por eso existe el sol. ¿Por qué? Porque hay una esferita que Dios dijo, ¿sabes qué? Vas a darle vida a mi creación. Entonces la razón del ser del sol es la tierra. La razón de ser de la tierra eres tú y soy yo. Él creó esta preciosa esferita que está girando alrededor del mundo porque la razón de su existencia debe ser tú y yo. De tal manera nos ama Dios. Y la razón de ser del hombre, ¿cuál es la razón? La razón de ser del hombre es porque Él quiso comunicarse con alguien. Y ese alguien eres tú y soy yo. Pero lo que menos hacemos es comunicarnos con Él. No tenemos tiempo nunca para Él. Pero tú eres la razón de toda la existencia del universo y de toda la creación invisible, que es otro universo interminable. Por eso un alma vale más que todo el mundo. Un alma vale más que toda la creación, que todas las estrellas. Vale mucho más. Porque ellas son una creación. Pero nosotros somos una creación especial. Y los que hemos recibido al Señor nos ha hecho hijos de Él. Herederos y coherederos por la gracia de Jesús. ¡Qué tremendo! Esto es tremendísimo. Entonces el valor de un alma es incalculable. Dile que está a tu lado, tienes mucho precio, campeón o campeona. Es incalculable. Dios puede destruir las estrellas. Él las puede destruir y las puede hacer nuevamente las estrellas. Pero no puede hacer eso con el alma. ¿Por qué? ¿Por qué no puede hacer eso? Porque el alma proviene del mismo aliento de Dios. Y es el alma. Se convirtió en un ser viviente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, en Génesis 2:7 leemos, ¿en qué me baso? Porque van a decir, arquitecto, no. Me baso en esto. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y dice lo siguiente, y sopló en su nariz aliento de vida. ¡Wow!
y fue un hombre, un ser viviente. Por eso te digo que un alma es lo más valioso. Puedes destruir todo y volverlos a construir, pero tu alma es indestructible. Qué tremendo. Así es en Génesis, porque el aliento se convirtió del aliento de vida. Entonces vamos a ver dos puntos muy importantes, tres, de cómo nosotros podemos entender esto. Entonces estamos hablando del valor de un alma, ¿no? Jesús pagó, número uno, leemos en tu pantalla, Jesús pagó un alto precio. Reina Valera contemporánea en el Salmo 49:8 dice lo siguiente, lo leemos, el rescate de una vida tiene un alto precio, dice el salmista, y ningún dinero será jamás suficiente. El rescate de una alma. Ningún dinero. No hay manera de comprar tu vida, tu alma, no hay manera. Dice el salmista, el rescate de una vida tiene un alto precio, tú y yo, el rescate, y ningún dinero será jamás suficiente para pagar lo que tú haces, tu alma. El rescate de un alma tiene una condición humanamente imposible de cumplir. Y eso no lo entiende la gente. Porque el pecado dejó una mancha imposible de borrar por medios naturales. Entonces el alma de los hombres se corrompió a causa del pecado y su desobediencia. Se corrompió. Tuvo el Señor que mandar un diluvio porque la maldad había crecido de una manera increíble. La destruyó por medio del agua. Pero eso dolió su corazón. Y lloró Jesús, lloró mi Padre Celestial. Y dijo, nunca más voy a destruir al hombre. ¡Wow! ¡Qué promesa! No, nunca más nos va a destruir de esa manera. Porque había mucha corrupción, ya se había hecho perder esa generación. Corrupto significa destruido o alterado por la putrefacción. Nos da a entender que el alma se corrompió porque fue usada para cosas fuera del propósito de Dios. Cuando nosotros nos apartamos verdaderamente y nos amamos allí a la sociedad o las cosas que nos rodean, ahí se crea un espacio, allá un vacío en tu alma, que después es difícil que la presencia de Dios vuelva allí, porque hay contaminación. Por eso en 1 de Pedro dice, en su palabra, en 1 de Pedro 1, 18, 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados a precio de sangre, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así fue el rescate. Vida por vida. Cada persona es muy valiosa para Dios. Él pagó por nuestro rescate para librarnos del pecado, no con dinero, sino con la sangre preciosa de su propio Hijo. La sangre que corría en el interior de la vida de mi Señor Jesús era una sangre divina. Venía directamente del Padre porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. María no intervino en nada, intervino con su vientre, pero cuando viene una creación, el vientre cubre de cualquier contaminación de sangre. Allá está. Pero sangre de Jesús vino el Espíritu Santo y allí era
la sangre preciosa de mi Señor. Fue la sangre de mi Dios a través de mi Señor Jesucristo la que llevó en la cruz del Calvario para rescatarte a ti y a mí. El precio de tu alma no puede comprarse por ningún medio. Jesús, mi Padre Celestial y Jesús pagaron por tu alma. Alabado sea el Señor. Dile al que está a su lado: saliste muy caro, hermano, o muy cara. Saliste caro. Amén. El hombre, su creación, tú y yo, somos el objeto del amor de Dios. Número 2, la fe es el único medio que podemos hacer esto. En Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno más que en Jesús. No hay otro nombre bajo del cielo. No hay otro, nada más Jesús. No es Pedro, como muchos creen que es Pedro. No es Buda, como muchos desnorteados hay allá, que ya se están convirtiendo por la gracia de Dios. No es Joseph Smith, tampoco. Ningún otro hombre u objeto. El único que puede darnos salvación es Jesucristo, y eso se obtiene mediante la fe. Si tú me preguntas a mí: oye, ¿tú ya viste a Jesús? No, pero lo vivo. Lo siento. Me rescató de una manera de vida, pero yo lo sé que existe por la fe. La fe es la certeza, convencido plenamente que Jesús me rescató. Por medio de la fe lo creo, que su sangre me limpió y me libró. Por medio de la fe. Por eso en Romanos 1:17 leemos ahí en tu pantalla: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. O sea, la justicia se revela por la fe. Y por la fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que el Señor me hizo justo, y por esa justicia que me rescató por su sangre preciosa, por la fe en Él, yo puedo vivir eternamente. Vida eterna. Es solo a través de su nombre, porque su nombre representa el carácter, representa la palabra, esta preciosa palabra, y además representa la obra de Jesús en nuestra vida. Juan 3:18 leemos: el que en Él cree no es condenado. Cuando creemos en Él, no es condenado. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, en el unigénito Hijo de Dios. Por eso es importante que no conozca a Dios sepa que si no cree en Él es muerte eterna. En estos tiempos que estamos viviendo, debemos dar testimonio de Jesús para que la gente que se está muriendo y están sufriendo el castigo eterno, pues conozcan de Jesús. Si no compartimos la vida que Dios nos da, no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor y es vida. Tenemos que entender que en estos tiempos tenemos que tener una pasión hermosa por Dios, una pasión algo tremendo, pero tenemos que tener compasión los que no conocen a Dios. La gente se está muriendo, hay tantos problemas sociales, la misma naturaleza nos está atacando tremendamente, se está muriendo en este momento. Y esa gente que no tiene consuelo, que se la roban, que la maltratan, que pagan bills, tantas barbaridades que vemos que los matan por docenas. Cuando vemos la televisión ahora es pura nota roja. Cuando había una revista que se llamaba Alarma, la cancelaron porque pura nota roja. Pero ahora que todas las televisiones hablan pura nota roja, esa es la noticia.
Qué tremendo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. En 1 Juan 5:12 dice lo siguiente, leemos en tu pantalla: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Qué tremendo. Y hay una sentencia que debe darnos temor a los que conocemos de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos que ellos crean en lo que yo he creído. Dice el Señor que Él usa lo vil y lo menospreciado para llevar un mensaje de salvación a aquellos que no conocen. Bien, por eso es importante el valor de un alma. Si yo tengo una deuda, no puedo pagarla por su amor. Y dice la palabra: si de gracia recibiste, das de gracia. Yo tengo un compromiso que deseo que ningún mexicano se pierda. Un deseo que ninguno del mundo se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Pero ¿cómo van a hablar? ¿Cómo van a saber esto si yo no les paso el mensaje? Número 3, comprendiendo nuestro llamado. Romanos 1:14 dice la palabra de Dios: a griegos y a no griegos, a sabios o no sabios, decía Pablo, yo soy deudor. Quería predicarle a todo mundo que es nuestra preocupación, que es nuestro anhelo y es nuestro deseo. Pablo se consideró deudor del Evangelio de Jesucristo a todas las personas, y sin sentir ninguna vergüenza se entregó por completo a la predicación del Evangelio, sin importar si lo rechazaban, lo apedreaban, lo azotaban, lo descolgaban en una ventana, pasaba como náufrago. Tantas cosas que le pasó a Pablito, pero nunca se avergonzó. Él desea pasar: no vayas, por favor, Pablo, te van a apedrear, te van a hacer. Y él iba. Tú y yo no estamos pasando ninguna de esas cosas. Tenemos que aprender a compartir el Evangelio. Romanos 1:16 dice así lo siguiente, leemos en tu pantalla: porque no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablito. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir? Que hay poder en la predicación de la palabra. Hay poder, hermanos. Tenemos que llevar esta preciosa palabra a todos aquellos que no conocen. Yo te quiero decir que Dios eligió a Pablo para recibir y compartir las promesas de salvación de Dios. Él comprendió su llamado. Él comprendió por qué lo eligió el Señor. Por eso Dios te eligió a ti y me eligió a mí, con el mismo propósito que a Pablo: llevar la palabra de Dios a aquellos que no lo conocen. Entonces, ese debe ser nuestro llamado, y no debemos descansar hasta cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Ah, sí, pero es que yo no puedo, yo soy esto, yo soy arquitecto. Eso no me limita a que yo predique el Evangelio. Ay, es que yo soy doctor. Lo que seas no te limita. Es que yo soy un funcionario, he estado con 5 presidentes de la República, he estado con 5 gobernadores, sirviendo, y puestos altos, secretario de Obras Públicas en un estado, jefe de zona de CAPSE en los tiempos que hicieron todas las escuelas de México. ¿Qué con eso? Como dijera Pablo: muéstrame tu fe por tus obras, y yo te digo mi fe, porque creo apasionadamente en Jesús. En Romanos 1:18 dice: en Telea, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esta maldad e injusticia. ¿Por qué? Porque la gente lo está negando.
tantos movimientos que hay, negando que son una creación hermosa, que son una creación maravillosa. Pero el jefe está enojado. Así dice la palabra de Dios en Romanos. Entonces necesitamos comprender nuestro llamado, que tú vales mucho, te rescató, que no hay manera de pagarlo. Por agradecimiento nosotros tenemos que llevar ese evangelio, porque tu alma y mi alma tiene un valor incalculable. Todos necesitamos comprender nuestro llamado. La gente niega a Jesús, se burlan de Él, y en un esfuerzo incansable tratan de invalidar ese precioso sacrificio, suavizando las cosas. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces el valor de un alma, hermanos, o tú que me estás escuchando, el valor de un alma radica en el hermoso sacrificio de Jesús. Esa es la verdad. Tenemos que compartir ese Jesús, compartir esa salvación para honrar ese hermoso sacrificio. Él estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Por eso el valor tuyo y mi valor es incalculable. Vamos a terminar con Apocalipsis, capítulo 5, versículos 2 y 3. Luego leeremos Apocalipsis 5, 9. Y así dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera, hombre. Tenemos que comprender de tal manera, te ama a ti, me ama a mí. Y ya ahí en el cielo, en Apocalipsis, dice así la palabra de Dios. Y vi también a un ángel poderoso, un ángel con todo el poder allí en el cielo, que a gran voz proclamaba, o quiere decir gritaba, andaba proclamando allí en ese entonces, allí en el futuro. Y decía, ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Había que abrir un libro porque estaba sellado. Y estaba sellado. Dice, en el versículo 3, dice, pero no había nadie. Allí en el cielo, en el futuro, Juan veía esto en el cielo. No había nadie. No había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Nosotros vemos un Juan que dice, lloraba. Juan lloraba. Él explica en los versículos que siguen, dice, lloraba, yo lloraba. Yo lloraba cuando de repente oí que cantaba. En Apocalipsis 5:9 leemos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, aquel coro celestial, aquellos ancianos y toda la corte celestial cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Ese es el precio de tu alma. Nadie puede abrirlo más que aquel Cordero, Jesús, que fue inmolado. Eso es lo que tú y yo valemos, aún en el futuro de Apocalipsis. Esto es lo que va a pasar, porque nadie es digno, solamente Jesucristo, que dio tu vida por amor. Dio su vida por ti y por mí, para salvar a todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación, para cantarle eternamente allí donde nos espera el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias.
Gracias por tanto amor y tanta hermosura de cariño que nos tienes. A pesar de todo, Señor, tu misericordia es más grande que la ira, Señor. Gracias, Señor, y te suplicamos en este tiempo finales que estamos viviendo, Señor, aún la naturaleza está clamando por la manifestación de tus hijos, Señor. Perdónanos, porque hemos cerrado la boca para el mensaje, Señor. Perdónanos, Señor, y despierta en nosotros un hambre por predicar tu palabra a aquellos que no te conocen. Yo sé, Señor, que tenemos muchas ocupaciones y muchas cosas que tenemos que cumplir, pero sobre todas esas actividades que desarrollamos, pon alma, Señor. Danos la gracia por compartir esta palabra a pesar de los tiempos, a pesar de la escasez que no tenemos comunicación contigo, Señor, escasez de tu palabra, pero danos la gracia de hacerlo, Señor. Que cuando nos presentemos ante tu presencia, yo deseo, Señor, llegar ante ti, Señor, con un pedacito de mi México, Señor, con pequeña parte de mi México, Señor, y decirte, Señor, mira, papá, traigo parte de las almas de mi México, ese pedacito de cosas, pero te lo voy a llevar a presentarte, Señor, y darte gracias por haber escuchado mi oración, por haber, Señor, impactado mi vida con ese hermoso sacrificio y rescatado mi vida, Señor. Que yo pueda presentarme ante ti con un pedacito de mi México, Señor. Gracias, porque tú lo vas a hacer, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.